agradecer a Lili y a Raúl, ¿no? Que son los artífices de que yo esté hoy aquí. Y mi ponencia es un poquito diferente a las que han venido previas, pero no deja de ser interesante. Sobre todo yo creo que es muy interesante porque siempre hablamos de qué se come, pero realmente no de cómo se cocina. Y sí que con un mal cocinado pueden aparecer sustancias tóxicas y pueden perderse nutrientes de un alimento de buena calidad. Entonces, bueno, espero que les guste. Estos son los temas que vamos a hablar: el cocinado de los alimentos, sustancias tóxicas y pérdida de nutrientes. Así que sin más, espero que les guste la función. Vale, vamos a ver las diferentes técnicas de cocinado. Hay múltiples y diferentes clasificaciones también. Se puede hacer con calor seco, en los asados, parrilla, en la plancha; calor húmedo, en los hervidos, el guiso, el vapor, etcétera; medio graso, salteado, fritura, o combinación de esto. Hay otra clasificación que puede ser por concentración. Se mete el alimento en una sustancia, o bien agua o aceite hirviendo o caliente, y lo que se produce es una coagulación de la parte superficial de la proteína del alimento. Lo que hace esto es como una especie de sella el alimento y se quedan los aromas y la sustancia del alimento, pues, dentro de él, ¿no? Por expansión sería otro tipo de cocción, que es diferente, es todo lo contrario, se hace desde frío, es una cocción lenta y todos los jugos y nutrientes del alimento salen al exterior, se mezclan con el medio de cocción. O mixta, que sería, pues, ambos, ¿no? Estos son cocinado o tipo de cocinado por concentración: emparrillar, saltear, asar, freír, etcétera. Esos otros son por expansión: gratinar, rehogar, pochar. Bueno, lo que está muy claro es que hay muchas reacciones químicas en la cocina y en un laboratorio se controla mucho más todo. Se controla la temperatura, se controla el tiempo, la concentración de los reactivos, los disolventes, y los reactivos no suelen ser más de 5 o 6, seguramente siempre, bueno, no llegan a 10, 100, seguro. Ahora, ¿qué ocurre en la cocina? Pues que todas estas reacciones son mucho más complicadas porque no se controlan muchas de las cosas. Por ejemplo, la temperatura en una vitrocerámica no sabemos cuál es. En el horno sí, pero el tiempo sí es algo que controlemos. La concentración es algo que se nos escapa. Los disolventes sí suelen ser o agua o aceite. Los reactivos, pues son muchísimos, de macronutrientes, micro, fitonutrientes, fitoquímicos, en fin, pueden ser hasta más de 10.000 reactivos. Y la materia prima depende también de dónde se hayan cultivado los vegetales, con qué tierra, con qué agua se haya regado, la vida que haya llevado el animal, el transporte, el sacrificio, el procesado, en fin. Como ven, las variables en una cocina, pues, son muchísimo más que en un laboratorio y no se controla. Existen cambios físicos y químicos durante el cocinado que modifican tanto la temperatura, o sea, la textura, como el color y la calidad sensorial, y en los que nos vamos a fijar más en esta charla va a ser en el valor nutricional y en la seguridad de los alimentos. Vamos a ver las diferentes reacciones que tenemos cuando cocinamos el alimento. Podemos tener un perdeamiento enzimático, o no enzimático, mejor dicho, porque no tiene que ver nada con la enzima. Se debe a temperaturas altas, temperaturas por encima de los 120 grados, que generan en el alimento un color oscuro, un color tostado, que normalmente se hace en el horno, o en los asados, o frito, y tiene que ver con la reacción de Maillard. Existe también un perdeamiento enzimático, que esta tiene que ver más con las enzimas, con la oxidación de los con la oxidación de los polioles, perdón, y es cuando, por ejemplo, a una fruta se le da un golpe y se ve esa manchita oscurita que lo que hace, bueno, lo que le pasa es que pierde propiedades organolépticas
y sabe mal y pierde propiedades también nutricionales. La oxidación, que sería el enraizamiento de lípidos y degradación de vitaminas y de coloración de pigmentos. Cuando los azúcares se calientan por encima de los 150 grados se da la caramelización. La hidrólisis, que es un proceso enzimático que lo que hace es partir los lípidos en glicerol y ácido graso para poderlos digerir, la proteína en aminoácidos y los carbohidratos en monosacáridos. Es una forma de que se puedan digerir de forma más fácil. Despigmentación, pues la pérdida de color en el cocinado. Isomerización, esa transformación de ácidos grasos que no son muy saludables o que son saludables, mejor dicho, a otros que no son saludables. Polimerización sería el proceso químico de los lípidos a altas temperaturas que forman polímeros que son de difícil se digieren de forma difícil, ¿no? La desnaturalización de las proteínas, esa estructura cuaternaria, terciaria y secundaria que se convierte en primaria para poderla digerir. Mejora la digestión, ¿no? Y bueno, vamos a ver diferentes tipos de cocinado y las reacciones que se producen en los diferentes tipos de cocinado. En la fritura y en el horneado tenemos la reacción que hemos dicho antes de Maillard, que posteriormente veremos que son sustancias tóxicas. La caramelización, degradación de polisacáridos, desnaturalización de proteínas, generación de sustancias indeseables. Y en la fritura tenemos también pérdida de vitaminas, que también pasa en el horno, no tanto con los cereales, sino más con los ceros. Y la despigmentación en el horno. La cocción y el vapor serían, bueno, los que no tienen reacción de Maillard, sí que tienen otra degradación de polisacáridos, despigmentación, denaturalización de proteínas, pérdida de vitaminas y minerales, y la cocción, que después veremos la gelatinización de los polisacáridos, en qué nos viene bien, lo veremos después. El asado y la parrilla, bueno, que la diferencia que hay entre uno y otro es la llama. En la parrilla la llama está dando sobre el alimento y en el asado es indirecta. Y aquí sí que tenemos la colección completa de todas las reacciones que se dan. ¿Significa esto que cocinar es algo indeseable? Pues para nada, porque bueno, con el cocinado nos estamos también asegurando que la mayor parte de las bacterias la estamos quitando. Además, hay alimentos que crudos serían incomibles, como por ejemplo la patata, porque la patata, sobre todo la piel de la patata, es muy tóxica con la solanina, la semilla y las legumbres. De hecho, he puesto ahí 2 artículos. En el de arriba se le da a ratas durante 2 semanas la habichuelas rojas, no sé cómo se llama bueno, da igual. Judías, sí. Frijoles, que no me salía. Los frijoles. Se le da durante 2 semanas, lo machacan en polvo y duran las ratas 2 semanas. O sea, son muy tóxicas. Si no se cocinan, no se podrían tomar. También el cocinado mejora la digestibilidad. De hecho, las brásicas, del artículo que he puesto abajo, mejoran 200% la absorción de hierro. Y el huevo, pues si yo recuerdo las abuelas de antaño, que en los zumos nos ponían la clara de huevo cruda. Pues si hubieran sabido, nos hubieran dado el huevo hecho, porque la clara del huevo, la proteína, si no se oxida, no se absorbe. Se absorbe menos, mucho menos. Entonces el huevo siempre, lo ideal sería pues, hacerlo así, lo blanco hacerlo y la yema cruda, porque la yema sí es colesterol y la yema oxidada, pues más colesterol todavía. Entonces lo ideal, la yema cruda y la clara hechita. El cocinado también es importante sobre el índice glucémico. Yo siempre pongo, me acuerdo de mi marido cuando veo esta diapositiva, porque cuando pone pasta, llena la olla de agua. Y no es necesario, lo ideal es poquita agua, porque lo que hace es, con poquita agua, ese almidón que va formando se convierte en almidón resistente.
También poco tiempo. Si es al dente, mejor, que sea 5 minutos que no 20 minutos, porque el índice glucémico con mucho tiempo de cocción sube. Aquí he puesto el artículo para que lo entendamos bien, lo del almidón resistente. Lo ideal cuando hacemos alimentos que tienen almidón, como son la patata, el arroz, las pastas, es que los cozamos y al cocerlos, cuando los sacamos, están como pegajosos, ¿verdad? Pues esa es la gelatinización, el almidón. Lo que dice Murillo en este artículo es que hay que meterlo una vez que saquemos el alimento, meterlo en el frigorífico durante más de 12 horas y cuando sacamos la patata ya está tersa, no está pegajosa. Pues ese es el almidón resistente tipo 3, que además es saludable para los colonocitos, para nuestro colon, y de ahí lo ideal sería o bien tomarlo del frigo, que no está muy buena la patata fría, o calentarlo un poquito en el microondas, pero poco tiempo, que no estemos ni mucho tiempo ni mucha temperatura, porque si no volvemos otra vez al principio. Otras estrategias culinarias que retrasan la respuesta glucémica serían comernos este plato de pasta con fibra, pues verdura, con proteína animal, con carne, pescado, huevo, con proteína vegetal, bueno, pues por ejemplo el pescado, ¿no? Perdón, el pescado, los frutos secos, con grasa, el aceite de oliva virgen extra, y también pone que con un poquito con ácido acético, con vinagre o también baja el índice glucémico, o con limón. Y este es un artículo que es bastante denisino, que es curioso porque lo que hacen es cambiar el orden de los alimentos entre grupos diferentes, y lo que se ve es que tomando primero la verdura, luego la proteína y luego el plato de pasta o de arroz o de patata, en este caso era arroz, lo que hace que el índice de glucosa después de comer justo aparece más tarde en el orden este que he dicho y además es menor. Así que si tenemos que comer, mejor comer primero la verdura, luego la carne y luego los carbohidratos. Vale, pues vamos a empezar con el siguiente parte de la charla, que era las sustancias tóxicas en el cocinado. Vamos a comenzar con la acrilamida. Aparece cuando se cocinan alimentos a altas temperaturas. Y la acrilamida es del grupo, bueno, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer la cataloga como grupo 2A, que es posible cancerígeno en humanos. Salta a la luz en el año 2002 con una investigación que hicieron con ratas, dándole comida frita por encima de 170 grados, y a los 2 meses tenían los niveles de acrilamida 10 veces por encima de lo que tenían que estar, de lo normal. Participan un azúcar reductor y una molécula libre de L-asparragina. Si queremos bajar esta acrilamida, lo único que tendríamos que hacer es bajar un poco el azúcar reductor. Lo que sí es peligrosa y es tóxica la acrilamida es porque tiene repercute o modifica la proteína y también modifica el ADN y pudiendo provocar mutaciones. Ahí tenemos la guía de la reacción de Maillard, que tiene relación también con la acrilamida porque los factores que favorecen tanto la reacción de Maillard como el aumento de la acrilamida sería cocinar a altas temperaturas, por encima de los 120 grados, en alimentos que sean más ácidos. Tiene más posibilidad de que se produzcan estas sustancias y que sean de una baja actividad de agua. Es decir, una carne es más ácida y tiene menos agua, por ejemplo, que una verdura. Sería más difícil en una verdura que tuviera esta sustancia. Y la relación superficie-volumen. O sea, si vamos a freír unas patatas, una carne, lo que sea, lo ideal sería hacer trozos o una verdura, trozos grandes, porque los trozos pequeñitos siempre van a tener más posibilidad de mayor sustancia.
Aquí os pongo una diapositiva de un ejemplo, tanto de las patatas fritas como del pan. 2 minutos de fritura en las patatas fritas o 5 minutos, hay una diferencia de 5 veces más de acúmulo de acrilamida. Y en el pan, pues, ocurre lo mismo. ¿Y cómo podemos reducir esta formación de acrilamida? Bueno, pues con el lavado previo, las patatas antes de freírlas, lavarlas, porque así se reduce la carga de azúcares, que la glucosa y la fructosa se diluyen en el agua, y asparagina libre. Lo ideal sería meterla en agua fría durante un tiempo prolongado y luego ya freírla. Marinado, si es carne o pescado, echarle limón antes de cocinarlo. Bueno, reducen bastante la nitrosamina. Las nitrosaminas son tóxicos, bueno, de las carnes, están sobre todo en las carnes procesadas. Y evitar el almacenamiento en cámara, es decir, las patatas, por ejemplo, no se guardan en el frigorífico, es mejor guardarlas fuera. Y la germinación, porque la germinación tiene mucha más, las que vienen ya germinadas vienen con más azúcar, ¿no? Más azúcares. Este es un estudio de Mesía que hizo el estudio de la acrilamida en las patatas fritas comerciales en España, desde el año 2004 a 2019. Y bueno, se ve que se reduce en un 57,3%, pero aún así las muestras contienen niveles superiores a lo que recomienda la Comisión Europea. Y este estudio también es curioso porque lo que viene en la gráfica son los diferentes tipos, variedades de patata en función de la acrilamida, con lo cual la patata agria no sirve para freír, por ejemplo. ¿Debe esto preocuparnos? Bueno, pues no, pero la mayor parte de acrilamida la tenemos en el café. Café, soluble instantáneo, café y patata frita. La exposición en humanos no hay pruebas concluyentes de que sea que sea malo, pero claro, es que tampoco se han hecho estudios con humanos, porque no vamos a poner humanos y le vamos a dar productos quemados a ver si les da un cáncer o no, obviamente. Entonces, bueno, pero la exposición normalmente, la no peligrosa, está entre 1,9 y 3,4 microgramos por kilogramo de peso al día. Y en animales lo que se aconseja es reducir al máximo posible la exposición, bueno, por su cierta capacidad cancerígena. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos son compuestos orgánicos, son compuestos o contaminantes ambientales y, bueno, están muy diseminados y están por todas partes y son tóxicos también, teratógenos y cancerígenos. También pueden alterar el ADN. Todas esas sustancias son hidrocarburos. El benzopireno está catalogado también como posible cancerígeno humano por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Ahí tenemos varios artículos que nos hablan de que estos hidrocarburos pues, están implicados en alteraciones metabólicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares y endocrinas y hormonales. ¿Cómo se forman? Pues se forman por la combustión de materia orgánica, sobre todo en el cocinado cuando lo hacemos en parrilla con carbón o madera. Y si además está dando la llama en el alimento, pues más todavía. Y sobre todo en temperatura o en fritura de más de 170 grados. El nivel de exposición en la dieta suele ser de 2 a 500 nanogramos día y por inhalación, entre 10 y 50 nanogramos día. ¿Y dónde se encuentra? Pues los fumadores, en alimentos frescos, pero que hayan estado en agua contaminada o en suelo contaminado, alimentos cocinados en el hogar, que hagamos pues como lo hemos dicho, con barbacoa, dándole la llama, o procesados que estén hechos a partir de tratamientos térmicos. Pero donde se dan más es en el café. El café lleva la medalla de oro y también depende del tipo de café, hay mucha variedad, pero según este artículo era uno que esa cantidad, 309, llamado Sumatra,
Y el mate también tiene bastante cantidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos. Se debe al tratamiento que se hace al secado de la hierba. El cangrejo también tiene mucha cantidad. ¿Y cómo los podemos reducir? Bueno, pues en carne y pescado, usando carnes magras, cocinando a baja temperatura, que el contacto de la llama no esté dando con el alimento. Si hacemos una parrilla con embutidos, con chorizo, morcilla y cosas así, cuando nos lo comamos, no comernos la piel. Y si podemos sustituirlo por grill eléctrico, mejor. Marinando los alimentos con limón o con vinagre. Y luego en frutas, verduras, lo ideal sería, que no depende de nosotros, que no estuvieran en fuente de contaminación, lavarlo previamente con un agente oxidante, por ejemplo, echarle al agua un poquito de agua oxigenada, controlar la distancia de la fuente de calor, la temperatura que sea baja y el tiempo también, y intentar no reutilizar aceite, porque estos hidrocarburos no son volátiles. Entonces, si va usando muchas veces el aceite, se van quedando ahí de una fritura a otra. Vale, los furanos son otras sustancias también, compuestos, estos sí son volátiles y que están formados por el procesado térmico de los alimentos. Están catalogados también como posible cancerígeno en humanos del grupo 2B y bueno, se forman a partir de carbohidratos. No pasa como con la acrilamina, que la acrilamida, si baja los azúcares los puede controlar. Los furanos están formados a partir de carbohidratos, de aminoácidos y de ácidos grasos, con lo cual a la hora de controlarlos son un poco más difíciles. Pero bueno, se encuentra sobre todo en el café, en papilla de niños, las papillas de los bebés, en algún tipo de salsa, etcétera, pero donde más en el café. Se han hecho estudios donde los niveles que están considerados peligrosos son los que están por encima de 2 miligramos por kilogramo de peso entonces, lo que normalmente el adulto suele llegar hasta 1,23 microgramos por kilogramo de peso al día, y en los lactantes de 3 meses hasta 1 año, hasta 1,01 microgramos por kilogramo de peso al día, con lo cual dista mucho de lo que está considerado peligroso. ¿Cómo lo podemos mitigar? Pues, como hemos dicho hasta ahora, con la temperatura, con el tiempo, reduciéndolo y eliminando el consumo de aditivos, es decir, cuanto menos procesados comamos, mejor. Y ya por acabar, estamos los productos avanzados de la glicación y de la liposidación, que son también sustancias que se generan, los productos avanzados de la glicación, por azúcares reductores, y que se pueden modificar también el ADN. Y los productos avanzados de la liposidación, bueno, pues son generados en la oxidación de ácidos grasos, especialmente los poliinsaturados. Los productos avanzados de la glicación pueden ser endógenos o exógenos. Las personas que tienen hiperglucemia o hiperlipidemia son más propensos a generar este tipo de sustancias. Y, bueno, exógenos, pues las personas que son fumadoras, tabaco o alimentos procesados o tratados térmicamente. Hay evidencia que sugiere que estos productos avanzados de la glicación incrementan el factor de necrosis tumoral alfa. Y tiene importancia estos productos de la glicación y de la liposidación que genera inflamación a nivel del intestino, problemas a nivel renal y hepático, resistencia a la insulina, puede tener estrés oxidativo o enfermedad cardiovascular, etcétera. ¿Y cómo se reduce? Pues con métodos de cocinado húmedo, tiempos cortos de temperatura y medio ácido, y tipos de aceite para
El tipo de aceite que mejor va es el aceite de oliva virgen extra, sobre todo, pues, porque tiene una cantidad de ácido oleico, de sustancias, ¿no?, que aguantan mucho más las temperaturas y de antioxidantes que los demás. Conclusiones. Para intentar evitar estas sustancias indeseables, pues, sobre todo, que no estemos mucho tiempo cocinando dándole el calor, que el calor no sea demasiado alto, si es por debajo de 110 grados mucho mejor, evitando tostar, que se quede un poquito menos tostadito, y el marinar, echar limón previo a la cocción, al hacerlo. Y sobre todo, bueno, las técnicas húmedas siempre son menos agresivas que las secas y los fritos. Vale, y vamos entonces con la pérdida de nutrientes. La pérdida de nutrientes, bueno, empieza desde la recolección, el sacrificio del animal, la pesca, el almacenamiento, el transporte, procesado. Estamos perdiendo nutrientes desde que se coge o desde que se comienza la cadena alimentaria. El ácido fólico, vitamina B9, el agua es su enemiga, es decir, cocciones con agua en verdura o cocer la verdura con agua no es la mejor opción porque se pierde bastante vitamina. Y sobre todo si después de cocerla hacemos un puré, cuando tomamos el puré ya como que no tiene mm, ácido fólico ninguno. Tampoco es buena opción para el ácido fólico comprarla congelada o congelarla o nosotros en casa, porque se pierde también mucho. De hecho, el artículo que os pongo ahí son 3 meses de congelación del producto congelado, 40% se pierde y 6 meses no queda nada de ácido fólico. Las judías verdes son un poquito más resistentes, pero lo que son todo lo de hoja verde, espinaca y acelgas, todas estas cosas lo pierden rápido. Mejor opción sería el microondas y la cocción al vacío, porque conserva, bueno, la cocción al vacío conserva la clorofila, carotenoides y fenoles y pierde muchas menos propiedades antioxidantes. No es buena opción tampoco para bueno, el comer la verdura en lata, porque se pierde bastante biotina o vitamina B7. Hay una pérdida entre el 40 y el 78%, y además, bueno, las latas ya sabemos que también traen sus químicos que no son muy deseables. La vitamina B12, en la cocción, la ternera pierde entre un 27 y un 33%. No ocurre así si el caldo de cocción se aprovecha. Es decir, lo que hizo de la abuela de toda la vida, que ahí se echa todo y todo se come, es lo mejor porque ahí no se pierden vitaminas. Y luego en el microondas, 6 minutos de microondas de leche o carne. Es verdad que la leche nunca se va a poner 6 minutos, a no ser que se haga un postre o algo, pero un vaso de leche para calentar está menos tiempo. Pero 6 minutos de microondas pierde de vitamina B12 entre un 30 y un 40%. La vitamina B2 o riboflavina también, bueno, es bastante estable a tratamientos térmicos, no es tan estable a la exposición de luz, que pierde, si estás 2 horas dándole la luz, entre un 20 y un 80% de vitamina B2. Por eso lo ideal la leche es comprarla en que sea opaco el recipiente. Y la vitamina C sí que tiene bastantes pérdidas con el cocinado, pero si además del cocinado lo troceamos muy pequeño, va a tener mucha mayor pérdida. Entonces, lo ideal sería cortarlo pedacitos más grandecitos. La vitamina E o alfa-tocoferol también pierde con el oxígeno y el calor. Es inestable en presencia de luz y tampoco es amiga de que se cocine, luego se congela y luego se toma, porque entonces sí que ahí en ese recorrido va a perder mucha vitamina E. Este es un artículo que me pareció bastante interesante porque habla o compara
la manera de guisar, ¿no? El recipiente, en acero o en vidrio. El vidrio, al ser más inerte, no se pierde tanta vitamina E. Sin embargo, con el acero se pierde mucha más vitamina E, porque transmite mucho más calor y la temperatura es mucho más alta. La freidora de aire también es un buen método, sobre todo porque reduce el aceite hasta un 90% y la acrilamida también desciende un 73%. Lo único que ocurre con la freidora de aire, yo por lo menos no le he cogido cómo hacerlo porque me sale malísimo. No sé, yo no. Pues eso, pierde un poquito, o sale más seco el alimento, sale con propiedades organolépticas un poquito peores. La vitamina D, para el huevo, por ejemplo, una buena opción el cocerlo o hacerlo en revuelto, porque se pierde un 40% más o menos de vitamina D, no se pierde mucho. Sin embargo, hacer huevo en el horno, que va a estar en un tratamiento mucho más agresivo, va a estar mucho más tiempo y la temperatura también es mayor y se pierde, pues, el 60%, se pierde bastante más vitamina D. El omega 3, EPA y DHA, hay mucha variedad en la literatura porque depende del tipo de pescado en el que hayan hecho en el estudio, la especie, la cantidad de grasa que tenga. Entonces, bueno, el que yo he puesto ahí, lo que pone, que bueno, la fritura es lo que más cambia el perfil de los ácidos grasos. El vapor no es de interés porque, bueno, con la humedad lo que hace es que acelera la oxidación de estos ácidos grasos. Entonces, las mejores técnicas para el cocinado del pescado y que ese omega 3 no se pierda sería la plancha, el grill y el horno, siempre con temperatura y tiempo moderados. Este otro estudio que lo que hace, yo creo que esto, bueno, no sé si lo hace alguien, yo con las sardinas no lo suelo hacer porque si tú cocinas, sobra y luego congelas, como que las sardinas no es a lo mejor las lentejas yo sí lo hago, pero lo que quiero decir, bueno, este estudio lo hizo con la sardina y lo que hacía era cocinarla, después congelarla y después recalentarla. Y se vio que como menos DHA se perdía, era con el horno, después congelado y después el micro. Y se perdía más con el frito, el congelado y el horno. Después de todo esto, conclusiones para evitar la pérdida de nutrientes o intentar que esos nutrientes no se pierdan demasiado. Pues las carnes, haríamos la plancha, el grill y el horno a baja temperatura y tiempo. Freidora de aire es una buena opción. Siempre limón antes de freírlo, porque por el ácido del limón y también porque es húmedo. Y la cocción recuperando el caldo. En el pescado, horno, grill, plancha y sopa a fuego lento serían buenas opciones. No tanto la fritura porque modifica el perfil de ácidos grasos y el congelado porque degrada ácidos grasos. Y en las verduras, bueno, pues como mayor retención de nutrientes es con el vapor. Después del vapor, que se queda la comida un poquito insípida, se puede hacer un rehogado en la sartén con un poquito de aceite de oliva y así se mejora también la disponibilidad de la vitamina liposoluble A, D, E y K. Y en técnica húmeda, recuperar el caldo de cocción con poca agua. Se le puede echar también, porque reduce la oxidación de los nutrientes, un poquito de sal. Está comprobado que va también que es una muy buena opción. Y intentar, el almacenamiento, evitar el almacenamiento tanto en frío como en ambiente, porque se reduce el valor nutricional. Y sin más, pues agradezco la atención y nada más. ¿Alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu ponencia tan
Es verdad que a mí, yo a la freidora de aire tampoco le he cogido el caire. El aire. No, las cosas no me salen buenas. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, enhorabuena y muchísimas gracias por la Gracias. presentación, Ángela. Yo tengo una duda con el pan tostado, el clásico que compras en tostaditas en el supermercado. ¿Peligroso? Sí, es procesado y tostado. Tiene un proceso térmico, entonces mejor que lo compres y lo hagas tú en casa. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, me ha encantado. Y yo tengo una duda. Yo pensaba, pero siempre he pensado, que la verdura congelada, bien congelada, y luego la verdura fresca eran muy parecidas desde el punto de vista de nutricional, o sea, que conservaban casi todo. Y así es como te lo plantean en muchísimos sitios. Entonces, aquí acabas de decir que verdura congelada no. Claro, es que congelada, que lleve tiempo congelada, sí pierde más. Pero es verdad que cuando yo tenía un profesor que decía, siempre hay que comprar en el mercado. Porque si tú vas al supermercado y compras la bolsa de verdura, esa verdura está lavada, cortada, congelada, a veces cocinada. Ahí ya se han ido por el camino muchos O nutrientes. sea, que la compras y la congelas tú en casa. Lo ideal, O comprarla sin que partir, no o sea, tenemos tal mucho cual. tiempo, pero lo ideal es comprarla, Y hacerla. hacerla al vapor, comerla, y si te sobra algo, al día siguiente o por la noche, no congelarla. Lo decía por la comodidad Ya, de comprar verdura congelada, tenerla en casa y decir que no, y pero judía verdes. comodidad con Ya, estar bien nutrida no ya, encaja. ya, muy bien. Y barato tampoco. Hay que buscar el equilibrio. Sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Es que he cogido unas fotos porque me interesa la forma de Te la cocinar. paso luego. Sí, gracias. Pero yo te quería hacer una pregunta con respecto al café, ¿no? Pues yo soy muy cafetero. ¿Hay alguna forma de café que sea más saludable? Tomar un café al día no es problema. El problema es tomarte 3, 4 cafés, fumar, alimentos procesados, no hacer ejercicio, yo qué sé, vas tomando. Pero el café en cualquiera de El sus café. formas, ¿no? Da igual un expreso que es El máquina, que no sé. instantáneo de ese es peor todavía. todavía. Y lo ideal es el que tú mueles en casa. Pero vamos, siempre en su justa medida. Tomarse 4 cafés al día no es lo ideal. Yo tenía la duda sobre el torrefacto, que al ser tostado con Más- azúcar, si era Es mejor el natural porque no tiene ese proceso de tueste tan fuerte. El torrefacto ya es negro fatal. Era en relación a lo que hemos estado hablando hace un momento con el tema de las verduras. Si tuviéramos que elegir, o sea, dentro de una verdura congelada, una verdura embotada, ¿cuál sería la que menor valor nutricional, o sea, la que mayor valor nutricional tendría, la que menor pérdida? Entre en lata ¿Entre, y congelada, bote al vacío o congelada. congelada? Congelada mejor. Pero no por los nutrientes, sino porque la lata trae conservantes, colorantes, sal, que no trae la congelada. ¿Y si lo embotas tú? O sea, si lo haces Mejor. Todo lo que uno haga en casa, fenomenal. ¿Alguien tiene más preguntas? Comentabas el tema del cocinado en microondas. Siempre se comentó, bueno, siempre se dijo que el microondas, que el tema de las ondas y eso, que no era muy saludable. No sé si es verdad. Algunos seguimos sin tenerlo en casa. Yo no soy experta pero dices por el tema de que pueda transferir. No lo sé. Mm, O sea, como siempre se dijo No que te sé dar la respuesta explicándolo, pero sé que no es así, No, porque yo era- he hecho alguna vez esa pregunta a profesores y me la han dado de forma bien dada, pero O sea, que a nivel nutricional no sé. no produce ninguna alteración. No. El ¿Alguna problema es pregunta que tenga la temperatura muy alta, esté mucho tiempo, así sí pierde nutrientes. más? ¿Queréis preguntar? Bueno, pues
Muchísimas gracias. Gracias.